Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al módulo de diseño y desarrollo del currículum universitario, que es un módulo parte del diplomado en docencia universitaria, conducente a la maestría en educación superior, que oferta el CEPIES de la UMSA. ¿Cómo están? Buenas noches, vamos a iniciar el módulo relacionado a planeación curricular. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Licenciado Marco? Aldo Ramiro ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Valdés, ¿qué tal? Buenas noches. Todo bien, vamos a ver, vamos a esperar quizás unos minutitos más para que vayan ingresando, pero podemos empezar. Am, Vamos a entrar a revisar un poquito lo que es la planeación curricular, que ayer ya habíamos estado discutiendo un poco hacia el final de la clase, que es muy diferente de la planeación didáctica. La planeación didáctica, que es el plan de trabajo, eh, que se les pide, ¿no? Tiene que ver mucho con una materia, ¿no? Cada vez que hablan de planeación didáctica, es lo que se hace para una materia. En cambio, la planeación curricular es para un programa, ¿no? Un programa que puede ser una carrera, un diplomado, una maestría, algún programa que así lo requeramos, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Era lo que ayer estábamos discutiendo principalmente, luego de revisar los recursos y actividades de esta semana. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión y quizás la sesión de mañana? Vamos a ver la estructura de un currículum, objetivos curriculares, el plan de estudios, el sistema de evaluación y las cartas descriptivas, que es básicamente lo que vamos a abordar. Vamos a empezar entonces con el tema de la estructura de un currículum. Como ustedes han visto en las lecturas, y probablemente lo vean a detalle, cuando se habla de la estructura de un currículum, nosotros estamos hablando de 4 elementos que son fundamentales: los objetivos curriculares, el plan de estudios, el sistema de evaluación y las cartas descriptivas. Los primeros tres que ustedes observan, objetivos curriculares, plan de estudio y sistema de evaluación, esos tres responden al diseño macrocurricular, a un diseño macro del currículum. En cambio, la última parte, respecto a las cartas descriptivas, esa responde a un diseño microcurricular. ¿De acuerdo? Entonces, yo les decía, hay algunos autores, la mayoría, eh, cuando se habla de diseño curricular, habla de un diseño macrocurricular y microcurricular. Algunos autores, como el que ustedes tuvieron en la lectura de la anterior semana, hablan de un diseño macro, meso y micro. De manera general, nosotros vamos a abordar el diseño, desarrollo, planificación del currículum desde una perspectiva macro y desde una perspectiva micro. Macro curricular, objetivos curriculares, plan de estudios, sistema de evaluación, que es lo que vamos a revisar, y las cartas descriptivas, que es la parte del diseño microcurricular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué son los objetivos curriculares? Los objetivos curriculares son los propósitos educativos generales que se persiguen con un sistema específico, particular de enseñanza-aprendizaje. Estos, como ustedes observan, siguen una corriente propia del sistema, eh, propia del que diseña el currículum, propia del centro educativo. Nos referimos a propósitos educativos que están en función, ¿no? de la manera en que ustedes van a encarar, de la manera en que el centro educativo va a encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos curriculares. El plan de estudios es el conjunto de contenidos que se han seleccionado para el logro de esos objetivos curriculares, así como la organización y secuencia en que deben ser abordados
dichos contenidos, su importancia relativa y el tiempo previsto para su aprendizaje. Entonces, como verán, y al igual que cuando se hace un plan de aula, eh, siempre se parte de objetivos y competencias. Enseguida vamos a ver dónde entran las competencias. A partir de esos objetivos y esas competencias que ustedes definen, recién se elaboran los contenidos, recién se define el plan de estudios, los módulos o materias que va a tener su programa en base a esos objetivos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, entre uno de los elementos que se construye cuando se hacen los objetivos curriculares está el perfil profesional. El perfil profesional es lo que nosotros esperamos que sea la persona al final o que tenga las competencias al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje, al final de haber cursado un determinado programa. Entonces, una vez que ustedes definen eso, dicen, queremos que sea esto, haga esto, esto otro, ya, para que logre eso, ¿qué materias, qué módulos le voy a dar? ¿No? El plan de estudios. ¿De acuerdo? Y el plan de estudios, obviamente, cuando nosotros decimos, va a tomar 45 materias si es una carrera, 4 o 5 módulos si es un diplomado, por ejemplo, 16 o 18 módulos si es una maestría. Ahí le decimos, ese es nuestro plan de estudios. Materia A, B, C, módulo A, módulo B, módulo C. Las cartas descriptivas ya son guías detalladas de estos cursos, de estos módulos, de estas materias. Es decir, son las formas operativas en que se distribuyen y abordan los contenidos seleccionados. Es decir, en las cartas descriptivas es un resumen condensado de lo que es un plan de aula. ¿Por qué es condensado? Porque prácticamente nosotros solo ponemos objetivos, competencias, contenidos mínimos analíticos y bibliografía, en la mayoría de los casos. Y muchas veces si se incluye el sistema de evaluación se replica, ¿de acuerdo? Entonces esas son las cartas descriptivas. Y luego viene el sistema de evaluación. Aquí les decía, cuando hablamos de evaluación no estamos hablando de el uso de instrumentos para determinar si una persona ha adquirido las competencias, los conocimientos necesarios para aprobar un curso. No solamente eso. El sistema de evaluación es la organización que adopta respecto a... ¿Qué adopta la organización? Reglas, normas, elementos que le permiten determinar la admisión de los postulantes a ese programa. Usted sabe, por ejemplo, en la universidad pública, ¿cuál es el proceso de admisión? ¿Cuál es el proceso de admisión? ¿Cómo han entrado a la universidad? Si han salido de una universidad pública. Examen, ¿no? Examen. Prefacultativo o examen de admisión. ¿No ve? Directo. Directo. Son los dos mecanismos de admisión. La evaluación que vamos a dar, la promoción, cómo se promocionan, con un porcentaje de asistencia, con un puntaje mínimo para aprobar, la acreditación, cómo van a obtener el título. Y eso depende de cada carrera, ¿no? Por ejemplo, me figuro, nosotros en informática tenemos solamente dos modalidades de acreditación, de obtención del título, tesis y proyecto de grado. ¿No ve? En otras carreras del área de economics, por ejemplo, además tienen trabajo dirigido, tienen examen de grado, ¿no ve? En el caso de medicina, ¿cuál es su modalidad de graduación? ¿Hay alguna colega de medicina en sala? No. Yo sabía que es el internado. El internado, ¿no es cierto? Son diferentes modalidades que acreditan que esos alumnos, esos estudiantes han terminado ese programa, ¿no? Por eso dice, mediante este sistema se regula el ingreso, el tránsito y el egreso de los estudiantes. Esto en función de los objetivos curriculares. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta está ahí? ¿Quién establece los objetivos curriculares, Aldo? Eh, el equipo de desarrollo en conjunción con el centro. Es decir, lo que es real, o sea, bueno, lo que es ideal, te diré así, es que el centro te diga, para este programa, estos son los objetivos curriculares que están en concordancia a los objetivos del centro y probablemente a los objetivos más grandes, ¿no ve? Que sean del CV si es una universidad pública o del Ministerio de Educación si es una universidad privada, por ejemplo. Pero eso es ideal, muchas veces no lo hace. No Entonces, hay, no hay. no Lo hay, hace Aldo, el no hay. equipo Yo de desarrollo. he buscado elementos que me permitan entender un poco, ¿no es cierto? Y todo lo que estamos Por hablando eso hasta les ahora, digo, estimado de Aldo, manera ideal. no, no hay. Definitivamente no hay. Partamos de lo más básico que debería tener el sistema educativo en el país, reglamentos para hacer diseño curricular. Como que he encontrado reglamentos en España, he encontrado reglamentos en Centroamérica, he encontrado reglamentos en Chile, hay reglamentos para diseño curricular en Perú, y hay exquisitos documentos que hablan de cómo debía encararse este tema. Cuando tú hablas, por ejemplo, y aquí me sale otra duda, que te la consulto, cuando hablas, por ejemplo, y dices autores, unos plantean, por ejemplo, el concepto o el enfoque de micro, macro, meso, ¿no es cierto? En el entorno nacional, ¿no es cierto? En el entorno nacional, ¿cuál es cuál es el lineamiento que ha establecido, por ejemplo, el SV? Me queda claro por el concepto que se maneja formal. Yo soy y vengo trabajando muchos años con auditoría. Lo formal, lo formalmente establecido, reglamentado, sí, el ministerio tiene un documento específico que habla de la reglamentación justamente de las universidades privadas, donde establece, ¿no? Su capítulo séptimo o octavo, quiero decir, habla de una gestión de la formación de posgrado, donde habla de un proceso y seguimiento y evaluación, lo que estamos hablando, habla de un diseño curricular, ¿no es cierto? Habla también de plan de estudios y fundamentalmente del desarrollo curricular, ¿no? Está demasiado reglamentado. Tal vez son lineamientos generales, sí, pero ya de hecho te dan una línea, ¿no es cierto? Te dan una cierta estructura de cómo se debería encarar este proceso. Lo que no pasa en el ámbito gubernamental o en el ámbito público, ¿no es cierto? De la universidad pública. Yo no he encontrado un reglamento que me hable justamente de estos lineamientos y cuando tú me dices, yo, de verdad, se me levantan los cabellos, ¿no? Se me levantan los pelos cuando dices, hay autores, ¿no es cierto?, que enfocan el meso, el micro, macro. Y bueno, una vez más, el ámbito reflexivo, el cuarto tiempo que tenemos para investigar o para leer y para ver elementos que nos permitan aterrizar sobre lo que estamos llevando, nos muestra un panorama totalmente incierto, ¿no? Incierto en el sentido de que en realidad el diplomado estructurado para enseñar didáctica, para enseñar pedagogía, para enseñar justamente lo que es encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguimos, digamos, un poco como entrando a la subjetividad, ¿no? De decir, a ver, o sea, depende del profesor, depende del docente, depende del equipo que trabaja. La semana pasada hablaste de que ese equipo, por ejemplo, en algún momento se convierte en consultores externos, ¿no? Quienes elaboran en realidad ese análisis curricular, ese ajuste, ese rediseño curricular, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando realmente de un ámbito que en realidad no nos permite aterrizar sobre lo que realmente necesitaríamos saber. Y en algún momento, o sea, el hecho no es saber, como tú lo dijiste también, y hago propia mis palabras, las tuyas, cuando decías, por ejemplo, aquí no hay un modelo curricular, no hay un objetivo curricular, tal vez en algún momento ideal, todos tienen su enfoque de quién lo elabora, seguro que sí. Pero al hablar de un reglamento y al hablar justamente de lineamientos que nos puedan un poco conducir a esto, ¿no es cierto? Todos aprendemos qué hay que hacer. Hasta ahora en las lecturas están propuestas así, ¿no ve? O sea, nos están dando recetas, digamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero nadie te dice cómo hay que hacerlo. Y estos reglamentos en los diferentes países de los cuales, reitero, que pude, y los tengo leídos, los tengo en realidad un poco como que relevados, porque me permite un poco aterrizar sobre cómo están planteando ellos, por ejemplo, este diseño curricular, cómo están manejando ellos
esa relación que la semana pasada la habíamos encontrado rota, ¿no es cierto? Ese ecosistema que no está, digamos, en nuestro país sinérgicamente relacionado. Pero lamentablemente en Centroamérica, o sea, ya, o sea, de hecho, el modelo curricular está demasiado bien establecido, ¿no? Por la instancia que realmente amerita. Y todos se tienen que alinear. Por eso es que los institutos ahora, tú no sabes si un instituto, por ejemplo, está cumpliendo un diseño curricular, un objetivo curricular. No lo sabes. Con una simple resolución de ministerio que está aprobado es suficiente para poderte dar clases y no sabemos realmente qué modelo curricular está siguiendo, ¿no es cierto? ¿Qué diseño curricular, un plan de estudios está consensuado, está elaborado? O sea, por eso mi pregunta iba, ¿no? La semana pasada y reitero con lo mismo, o sea, el CEPIES tiene elaborado toda esta documentación, por ejemplo, que nos pueda en algún momento servir para orientarnos sobre lo que realmente es un diseño curricular, de lo que estamos nosotros siendo actores y finalmente somos y vamos a ser un producto del CEPIES, ¿no ve? En relación a lo que es docencia universitaria. Entonces son aspectos que en realidad no me permitan todavía un poco aterrizar sobre lo que definitivamente deberíamos estar haciendo en nuestro país y tener mínimamente lineamientos, reitero, Aldo, que nos permita conducir. Ok, Reitero, ya, ok, ¿no? Marco, te respondo. Am, Primero, el 12º Congreso de Universidades, que es la máxima expresión de las reuniones de las universidades del sistema, tiene una serie de documentos que se aprueban cada cierto tiempo y que lamentablemente se suspendió en 2019 por un incidente con un estudiante del Alto y no ha podido sacar el documento del 13º Congreso de Estudiantes, 13º Congreso de Universidades. En este se tienen los lineamientos para carreras, posgrado, justamente relacionados al diseño curricular. Cada universidad tiene sus reglamentos para posgrado y grado, para plantear una carrera, para plantear un diplomado, para plantear una maestría, para plantear un doctorado. En el caso de la Universidad Mayor de San Andrés, el ejemplo que yo les doy del diplomado en marketing digital tiene todos y cada uno de los elementos que solicita la unidad, como es el DIPGIS, para que te den el curso para presentar o validar o aprobar un diplomado y seguramente una maestría o un doctorado. Son los mismos, lo único que se orientan hacia el grado en el que quieres presentar el programa. Para mí puede ser muy sencillo simplemente darles la normativa y en base a eso construir el programa que les estoy pidiendo, el producto que vamos a obtener al final, porque lo conozco, ¿no? Y lo he trabajado también, ¿ya? Sin embargo, ¿cuál es el objetivo del...? Yo les he dicho, o sea, el objetivo, este no es un diplomado para profesores de la Universidad Mayor de San Andrés o personas que trabajan en la Universidad Mayor de San Andrés y tengan que conocer la normativa específica de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un diplomado relacionado a la docencia universitaria, donde tienen que conocer los lineamientos generales. Y les he dado por eso de ejemplo la forma en que el EGPP te pide, o sea que es también un modelo planteado por el Ministerio de Educación para la presentación de diplomados o maestrías, que son las mismas ideas, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, puede ser muy sencillo, simplemente repetir, ¿no? O sea, les voy a pedir el diplomado, ok, ahí tienen los primeros subtítulos de acuerdo a la normativa del CV, copien como está en el diplomado de marketing digital y de acuerdo a su diplomado pónganlo. No es ese el objetivo. Existen documentos, sí. Vuelvo a repetir, para los que estén interesados lo voy a colgar en la carpeta de lecturas adicionales. Hay los documentos del 12º Congreso de Universidades, donde te dice cómo habilitar un programa, manejar créditos, hacer diseño curricular de programas, tanto de posgrado como de grado. La Universidad Mayor de San Andrés, igualmente, para hacer el diseño de una carrera, tiene su reglamentación. Para hacer un diseño de un posgrado, igual tiene su reglamentación. Pero vuelvo a repetir, o sea, el objetivo de este módulo no es que sigamos el diseño curricular. Por eso tampoco abordo el diseño curricular, ya les decía, de la formación basada en competencias.
No lo abordo, sin embargo, a lo largo de las clases trato de explicarles dónde puede entrar, ¿no ve? Y realmente dónde se acomoda ese diseño. ¿Por qué? Porque ustedes están empezando con un trabajo de diseño curricular que probablemente, y por eso yo les decía, y vuelvo a recalcar también eso, depende del centro, porque cada centro tiene su normativa. Por ejemplo, y porque también he trabajado en el diseño curricular en institutos de educación superior estatales, yo te puedo decir que las carreras, por ejemplo, de sistemas informáticos a nivel técnico superior, tienen la misma malla curricular en todos los institutos superiores. ¿Por qué? Porque ha sido determinación del ministerio donde ha habido un grupo de profesores que han trabajado para plantear eso. Te puedo decir que en esa malla entran saberes originarios, entra idioma aymara, ese tipo de cosas, por ejemplo, que no viene, pero que es parte, ¿no?, de lo que el ministerio a partir de la ley Avelino Signani propone. Se ha hecho. Ahora, desconozco si la implementación, porque eso ya es administrativo, como tú lo dices, si el Ministerio de Educación ha exigido a los institutos privados al momento de aprobar el diseño de uno de sus programas a nivel técnico superior y técnico medio, se adecúen específicamente a cada uno de los elementos que el ministerio ha propuesto. Pero sí, yo te digo, con conocimiento, porque he participado del grupo que ha llevado a cabo ese diseño curricular, que para todos los institutos técnicos superiores, la malla de sistemas informáticos es la misma. Por ejemplo, ¿no? Y seguramente las mallas de las otras carreras de contaduría, contador general me parece que es, comercio exterior o internacional, no estoy muy seguro, son las mismas, porque se ha trabajado, ¿de acuerdo? Y se tiene lineamiento. Pero vuelvo a repetir, o sea, al final, lo que es real y lo que estoy demostrándoles a partir de lo que las experiencias que les cuento, es que depende del centro educativo, de él depende. Porque vos puedes plantear un diseño curricular basado en competencias, con puntos específicos que te pide un determinado libro, de algunos de los que yo les he puesto en las lecturas de la fase introductoria, pero te lo van a rechazar, no porque esté mal, sino porque no tiene los elementos que te pide el centro educativo que debe tener un diseño curricular. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que yo les he estado repitiendo desde el primer día de clases. Esto es el primer diseño curricular que están haciendo. ¿Qué se les pide? Un par de cosas bien puntuales que les van a guiar. Cuando ustedes encaren el diseño curricular real en alguna institución pública, se les va a pedir, dependiendo de dónde lo hagan, qué elementos debe tener. Ese es el detalle. Ahora, entiendo, hay que ser muy críticos. Probablemente esos documentos no estén bien explicados, porque de que No, están, publicados, estimado Aldo. Ya están están publicados. publicados. Los del 12º Congreso están publicados, pero no dice, si tú buscas, por ejemplo, diseño curricular o eso del CV, no dice, pero si tú buscas 12º Congreso de Universidades, el libro, un documento es del 12º Congreso de Universidades, incluso ahí está las tablas para ponerle créditos. ¿Te vas a fijar? Búscalo así, enseguida vamos a tratar de buscarlo, pero están. Ahora, probablemente lo que sí te creo que no pueda estar publicado son las normativas respecto al diseño curricular y los elementos del posgrado de la OMS. Eso sí, no, creo que no están publicados, no son públicos. Pero sí, el 12º Congreso de Universidades es público y es un documento que aborda toda la normativa, régimen docente, régimen estudiantil, toda la normativa respecto a la enseñanza de educación superior universitaria en las universidades del sistema. Eso sí, con seguridad está. Tatiana. Tatiana. Ay, perdón, licenciado. Por ejemplo, estoy saliendo recién del trabajo. Perdón, licenciado, por ejemplo, para el trabajo que estamos haciendo para la evaluación,
para el último punto, el procedimiento de evaluación y más, se habla de que se va a hacer de acuerdo a políticas del centro, digamos. Entonces, si vamos a hacer para el CPS, deberíamos conocer esto del CPS y en base a eso Claro, realizar nuestra evaluación. básicamente por eso se les pide del CEPIES, porque ¿cuáles son los exits de admisión? ¿Con cuáles exits usted ha ingresado? Y que está en la propaganda, en el volante que se le ha dado, Tatiana. Por ejemplo, Claro, ajá. ¿no? Ahí te dicen licenciado, técnico superior, ¿no ve? Sí, tiene que presentar Sí. esos requisitos de admisión. Requisitos de permanencia. No estoy seguro eh, que esté en el volante, pero de seguro en algún momento, durante los primeros módulos, les han debido decir, usted tiene que tener una asistencia del 85% permanencia, ¿no? Y usualmente que no debes reprobar 3 módulos, porque si reprueba 3 módulos de los seis son los que toman este diplomado, ¿no? Sí, Si se prueba 3, o sea, pierde el diplomado. Eso nunca ha ocurrido, pero debe estar. En algún momento en el primero o segundo módulo les han debido decir. Luego también les han debido decir la nota mínima de aprobación. Seguimos con permanencia, es 65. ¿No ve? O yo soy el primero que le está diciendo eso. ya mí, gracias, sí. Eso es, Tatiana, no se preocupe. O sea, yo entiendo. Siempre empezar algo tiene sus dudas. Está muy bien. Pero tómelo con calma. O sea, revise y también pregunten por el grupo de WhatsApp, no hay problema. ¿Alguien más? Marco. Sí, sobre la tarea, estimado Aldo, ayer en realidad quedé un poco corto porque tenía una reunión y entré a la clase y justo me convocaron a una reunión y no pude, escuché y traté de ver la reunión de ayer o la clase de ayer, pero no estaba subida todavía en la plataforma. De todas maneras, algunas cosas me quedaron en duda, sobre todo sobre algunos comentarios que se hizo en la clase. Y aquí abordo un tema que en realidad creo que es necesario que lo aclaremos porque habla de elaborar un macro currículum, ¿no? De un diplomado. Y ahí creo que en realidad estamos, no sé, entrando en una contradicción o finalmente no lo estamos aclarando de una manera adecuada. Referida a la tarea, digo, Aldo, ¿no? Referida a la tarea. Respecto a la ¿Cuál es la teoría, pregunta? que en realidad planteas que elaboremos un macrocurrículum, cuando en realidad creo que no corresponde el término ni siquiera el concepto como tal, ¿no? De acuerdo a lo que acabas de mencionar en tus diapositivas anteriores. No, pero eso es lo que les pido, pues, ¿qué les está pidiendo? ¿Qué les está pidiendo? Se les está pidiendo objetivos curriculares, plan de estudios, sistema de evaluación. Y dentro de objetivos curriculares tú vas a ver que está el perfil profesional. Pero yo lo he sacado, y ese es el cuarto punto que se les pide. ¿Por qué? Porque se tiene bastante, yo prefiero hacerle bastante énfasis cuando se habla de un currículum basado en la formación basada en competencias o un currículum para la formación basada en competencias. Entonces, el perfil profesional son justamente las competencias laborales eh, que se quieren que una persona que curse el programa al final de ese programa los tenga, ¿no? Pero, a ver, lo que Estos quiero tres entender, son. sí, disculpe, Aldo. Lo que pasa es que, a ver, lo que quiero entender es que lo que quedó claro en la clase, en la semana pasada, es que el macrocurrículum, por ejemplo, es está planteado, ¿a qué instancia? No está planteado a nivel del CEPIES, ¿no? Lo que debería plantear el CEPIES es el microcurrículum, de acuerdo a la gráfica del ecosistema que No, nos mostró. en realidad, el macro, yo también les he mencionado en la clase de la anterior semana, el macro y el meso se unen la mayor parte del tiempo. El macro es a nivel nacional, el meso es a nivel del centro educativo y el micro es a nivel de ya cada una de las materias donde participan profesores y otros. Eso está en la gráfica, puedes revisar. Por eso, Pero, lo que pero ¿qué estamos les he haciendo es dicho? un micro, No, ¿no? no, no, no estamos haciendo la parte microcurricular, estamos haciendo lo que plantea el centro como parte de su oferta de programas. Eso estamos haciendo. A nivel micro, si tú revisas, tiene que ver con la intersección de conjunto de profesores
que van a dictar un módulo. Nosotros, por ejemplo, todos los que damos diseño curricular nos reunimos y decimos una vez al año, ¿qué estamos dando? ¿Qué deberíamos dar? Nosotros trabajamos sobre nuestro módulo. Yo recuerdo, y si no lo he hecho, lo hago ahora, pero yo recuerdo haberlo hecho, que les he dicho que el diseño macro y meso, que tiene que ver a nivel nacional y a nivel Sí, del centro educativo, se unen en uno. Usualmente es lo que pasa, ¿no? Y ese es el que nosotros estamos abordando. Estos objetivos curriculares, este plan de estudios y este sistema de evaluación responden a eso. A nivel micro, a nivel micro, tiene que ver con los profesores. Si revisas, habla de las reuniones que tienen los profesores, que son ellos los que van a llevar a cabo, como en una carrera. En una carrera, una materia tiene diferentes paralelos y cada uno de los profesores que dan los paralelos se deben reunir para uniformar contenidos, objetivos, competencias, sistema de evaluación, incluso en algunos casos hasta estrategias didácticas que se van a utilizar. claro. Pero por eso les decía, desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, el objetivo, el plan de estudios y el sistema de evaluación, esos tres van a ser un diseño macrocurricular. Y las cartas descriptivas, lo que ya viene a ser el plan de aula, lo que eso empezaba diciéndoles hoy día, justamente lo que trabaja un profesor, ese va a ser el diseño microcurricular. Probablemente no haya quedado entendido, pero por eso ahora les aclaro. La parte macro y meso a nivel nacional y a nivel del centro educativo, usualmente porque hay esa disonancia, esa discordancia entre los objetivos nacionales y el objetivo de las universidades autónomas, por ejemplo. Uno de los casos, las universidades autónomas principalmente, tanto en Argentina como en México, tienen esa disonancia con el centro, con el Ministerio de Educación por ser autónomas y tienen luego reuniones de expertos que van trabajando, etcétera, que no ocurre aquí, pero que en otros lugares pasan. El diseño macro, comprende eso, o sea, comprende lo que a nivel nacional se piensa y lo que el centro educativo piensa. Ahora, a nivel nacional, ¿cómo nosotros lo vemos? Como lo que dice el CUB, para las universidades privadas, ¿qué sería? Lo que dice el Ministerio de Educación. ¿No ven? Y todo lo vemos como un nivel macro. A nivel macro, ¿qué se debe plantear? Estos tres elementos: objetivos curriculares, plan de estudios, sistema de evaluación. No estamos entrando a la parte microcurricular, no estamos entrando a decir, a ver ustedes profesores, ¿cómo implementarían este módulo que nosotros hemos planteado? El módulo de diseño curricular, por ejemplo. Ok, algún profesor dirá, hay que encararlo desde el punto de vista de la formación basada en competencias. Otro dirá, no, hay que encararlo desde la teoría de la complejidad. Otro me dirá, hay que encararlo desde la teoría de la neurociencia o la neurodidáctica. Entonces, tendremos que decir, no, en realidad no podemos encarar desde la perspectiva, como yo lo defiendo siempre, desde la perspectiva de la complejidad, de la educación compleja, desde la perspectiva de las neurociencias. ¿Por qué? Porque no es un diplomado donde ellos tengan, donde ustedes tengan conocimientos plenos de la teoría, por ejemplo, de lo que es la complejidad, el pensamiento complejo, o la neurociencia, o la neurodidáctica. No tienen. Entonces, no podemos encarar el diseño curricular, ni siquiera, porque este es un módulo de un mes que probablemente en muchas carreras relacionadas a ciencias de la educación es una especialidad con por lo Es, menos 6 o 7 materias de semestrales, ¿no? es, Entonces, yo lo que necesito, les digo, o sea, lo que yo necesito, lo que yo creo que ustedes necesitan es conocer mínimamente cómo plantearlo, ¿no? Por eso, cuando tú me preguntaste el primer día cuál es el producto, yo te dije claramente el diseño de un diplomado desde alguna perspectiva. En este caso, la orientadora, que es la del CEPIES. ¿Por qué es orientadora? ¿Por qué? Porque ustedes tienen algún documento que se les ha dado que les va a guiar y en relación a los objetivos curriculares, por ejemplo, les he puesto un ejemplo relacionado a un diplomado, ¿no? Al diplomado en organización y administración pedagógica del aula, que les va a servir para un poquito entender. Entonces, eh, como te digo, es eso lo que se les pide. No, probablemente, como te digo, no haya quedado claro, te lo aclaro ahora, que esa parte, objetivos curriculares, plan de estudio, sistema de evaluación, responde a un diseño macrocurricular y este diseño macrocurricular, en la mayoría de los casos, corresponde a lo que el autor que habíamos visto la anterior semana y que yo lo he puesto de manera grande para que ustedes sepan, nivel nacional y nivel centro educativo, viene a ser el macro y eso es lo que estamos planteando ahora. ¿De acuerdo?
Ok, quedó claro entonces, Aldo. Sí, justo ahí va un poco mi inquietud de Mm, buscar algún documento que reglamente esto, ¿no es cierto? claro, Y que claro, clarifique, ¿no es cierto? claro. Clarifique las instancias, porque de hecho, así como me lo planteas, yo, bueno, tuve la suerte de formar parte de esos congresos que tú dices cuando yo era, por ejemplo, dirigente universitario, ¿no? Y conocía un poco de cómo se iba estructurando, pero nunca se sacó reglamentos en esos momentos. Ahora, tú lo dices bien, conoces, porque estás inmerso dentro de las mismas unidades académicas que tienen sus reglamentos, ¿no es cierto? Mm, Porque ujú. la parte de diagnóstico, por ejemplo, es algo fundamental. El tema del diagnóstico, que en realidad me gustaría conocerlo, porque de hecho creo que esa fue la duda fundamental que tuvimos en el trabajo de la semana pasada, porque cuando hablamos de un diagnóstico, ¿no? Y encaramos en realidad la identificación de problemas, es algo que definitivamente creo ya la universidad debe tenerlo demasiado bien conocido y tratado y reglamentado, porque de hecho, o sea, no me vas a decir que en este momento, ¿no es cierto?, por un tema de diagnóstico y de necesidades, por ejemplo, la carrera de trabajo social, y mil disculpas a algunas colegas que sí son trabajadoras sociales, por ejemplo, en la clase, ¿no es cierto?, sea necesaria. ¿No? O sea, solo por darte un ejemplo, digamos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente estudia trabajo social y definitivamente puede encontrar trabajo? O si es que realmente hay una aplicación Mira, práctica necesaria, digamos, en el país, ¿no? Respecto a eso. Entonces, ¿cómo estaríamos encarando ese diagnóstico de necesidades y de problemas, por ejemplo, ¿no? no, A eso me voy. mira, ah, probablemente alguien del área económica, financiera podría darnos ejemplos. Hay diferentes estrategias para encarar el diagnóstico de necesidades. Una de las primeras, por ejemplo, es tomar de referencia publicaciones, ¿no? Como el que yo les estaba comentando, New Horizons Report, que te da un reporte de lo último en educación y que sale cada año, cada 2 años. Eh, Otro diagnóstico de necesidad son estudios que se hacen, por ejemplo, a partir de una escala de Likert de satisfacción a los egresados, un trabajo mucho más largo, donde vos puedes decir, ok, tú eres trabajadora social, yo te escucho y digo miércoles, si te escuchan en mi facultad se mueren porque estamos hablando de matemáticas, física, química, que por ejemplo, en el caso de química se repite con ingeniería química, con química industrial en tecnología. En el caso de matemática, solo dan en matemática, porque si van a ingeniería, en ingeniería dan los ingenieros, entonces no hay un departamento de matemática. Si fuera así, muchas carreras tendrían que estar desapareciendo, pero es que eso es parte de la política universitaria, ¿no ve? Parte de ciertas cosas que se van trabajando. Pero se refiere a eso, o sea, como te digo, hacer un diagnóstico de necesidades nos llevaría, o sea, una estrategia, solamente plantear una estrategia, nos llevaría un módulo de un mes, porque hay dos visiones, como en cualquier trabajo de investigación, una visión cualitativa, cualitativa. La cuantitativa seguramente va a tener sus métodos estadísticos para comprobar realmente, y la cualitativa, que es la que yo te digo, que es en base a una escala de Likert, por ejemplo, de satisfacción. ¿No ve? Es decir, lo que has aprendido en tu carrera, has aplicado, qué no has aplicado, con preguntas la mayor parte del tiempo cerradas, que puedan ser, decir, bueno, muy bueno, así como hacen la evaluación de los profesores, se basa también en una escala de Likert. O una investigación un poco más profunda que tiene que ver con un estudio, qué sé yo, más completo. Pero hacer eso solamente, nos va a llevar mucho tiempo. O sea, y el tiempo es lo que menos tenemos en este diplomado, porque es eso, y menos en este módulo. Yo he tratado de simplemente decirles qué es eso y cada uno, en el momento que necesite, tendrá que investigar un poco más. Eso en cuanto a la identificación. Algunos, desde la perspectiva de la investigación científica, primero va Tatiana, luego va Daniel, no, y por ahí alguien más levantó la mano, enseguida vamos a ver. Ah, desde la perspectiva de la investigación científica, por ejemplo, son los antecedentes. Entonces, ahí tú haces una revisión de dices, quiero levantar un diplomado en seguridad informática, por ejemplo. Entonces, vos haces una investigación, dices, eh, el CUB contempla 13 universidades estatales, 2 universidades privadas, entre las cuales
5 o 6 de ellas tienen un programa en seguridad informática, producto de no sé qué, no sé cuál. Vas fundamentando, ¿no ve? En base a estudios previos, a estadísticas. Luego ahí puedes añadir, según Gartner, más del, según Gartner, más del 30% de los profesionales en informática son especialistas en seguridad, qué sé yo. Sabes que Gartner saca cuadrados mágicos para casi todos desde hace una década, ¿no? Desde hace una década. Según tal empresa, y vas fundamentando, ¿no ve? A eso se refiere un diagnóstico pero como te digo, eso es una estrategia, son varias estrategias, llevar eso, o sea, nos va a llevar un módulo, como te digo, solamente hacer diseño curricular es una especialidad en muchas de las carreras en educación superior que llevan entre 5 y 6 materias semestrales, ¿no? Y nosotros estamos matándonos por una que es modular, que es de un mes, que no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? Así que si por ahí ha quedado flojo algo, lo siento, es porque no, tampoco puedo darles un montón de material que probablemente no vayan a leer todo completo porque lo tengan ahí. Es como nosotros, y tú sabes eso, Marco, ¿no? Nosotros decimos, ¿y cuánta información de tu carrera tienes en tu disco duro? Pues aproximadamente 15 gigas. ¿Y cuánto has leído? 150 K. Una hoja. ¿No ve? No tiene mucho sentido. Entonces, hay que ver, por eso les digo, si quieren, bueno, les puedo subir algún material, pero hay muchas, ¿no? Muchas. Por eso cuando me han pedido libros también les he dicho, ok, se los subo, pero va a haber más confusión, ¿no ve? Entonces, eso es lo que pasa con el diagnóstico de necesidades. Acabo de aclarar, si necesitas algo más, me sigues preguntando al personal y te voy dando algunas otras ideas. ¿Ya? Ok. Tatiana primero, luego creo que estaba, ya han bajado la mano de tanto, aquí hablo mucho. Tatiana, sí, no, todo claro, no sé quién más levantó la mano, ahora no los tengo en la lista. Jimmy. No, ya, claro. Ya, Jimmy Sepúlveda. Después, creo que estuvo Daniel. Daniel, a ver, Jimmy. Buenas noches, licenciado. Tenía una pequeña duda, ¿no? Pero creo que la escuché entrecortado cuando estaba aclarando, la verdad. Me refería al perfil profesional, que en varias de las lecturas que vi, que tenemos de las lecturas, había encontrado perfil profesional de salida y perfil profesional de ingreso. Ya entonces, es como debemos plasmar nuestro perfil profesional al terminar el programa del diplomado, licenciado. La de salida, el perfil profesional es el conjunto de competencias que tú, competencias laborales, que tú esperas que la persona que curse tu programa tenga al terminarlo, al culminarlo. El otro de ingreso que haces referencia son las condiciones de admisión dentro del sistema de evaluación. ¿Cuáles son las condiciones de admisión? Por ejemplo, tú planteas, estaba hablando con Marco, un diplomado en seguridad informática. Probablemente ese diplomado en seguridad no pueda entrar porque no va a entender la parte técnica un economista. ¿No ve? Entonces, ¿cuáles son los requisitos de admisión? Profesionales en el área de informática, ingeniería de sistemas, qué sé yo. ¿No ve? Sí. Entonces, hay algunas maestrías que se abren, por ejemplo, las de gestión financiera, que no dice, porque te preparan para ser gerentes financieros, no dice específicamente solamente del área de económicos y financieros. Yo he dado módulos en esos programas donde han participado informáticos, han participado otros tipos de profesiones, qué sé yo, como nos están formando para gerentes, entonces podían tomar cualquiera. Pero cuando es algo especializado, algo más técnico, entonces ahí tienes que distinguir. Pero ese es el perfil de ingreso. ¿De acuerdo, Jim? Ahora, Daniel, que me escribe. Gracias. Super, Gracias, Lice. Super, Jim. Daniel, Entonces, Jimmy sigue en el perfil de ingreso. ¿Dónde está? Daniel me ha escrito que probablemente no puedo utilizar el micrófono, pero si tienes alguna duda, escríbela. O, no sé, Daniel, ¿estás por ahí? Licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien, Daniel. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Dime. Perfecto. Va a disculpar el fondo porque estoy en la calle y están comadreando por todo lado.
Eh, bueno, mi duda, licenciado, evidentemente la materia creo que es muy profunda y abarcaría no solo el módulo, ¿no? Y lamentablemente por los tiempos esto apremia, pero sí entiendo de que los planos que nos está dando para hacer esta tarea son generales y obviamente para que también nosotros tengamos el conocimiento con el fundamento de ir ejerciendo también el área de docencia, ¿no? Ahora, hay algo que, por ejemplo, yo estoy notando y que me agrada, es que usted también responde a las tareas en relación a los errores que estamos haciendo, cosa que no he visto en los otros módulos. Entonces, si bien no vamos a poder tomar a cabalidad el total o quisiéramos abarcar un poco más, pero desde mi punto de vista, sí nos está dando buenas pautas. Tal vez hubiera sido bueno pasar las clases lunes, miércoles y viernes, ¿no? Para ir avanzando y no perder un poco 2 días, pero lamentablemente por el tema de, bueno, del virtual y no presencial, quizá nos tenemos que adaptar nomás a este entorno. Pero bueno, por ese lado, la pregunta la voy a hacer en el foro, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Ok, ¿alguna otra duda? Vamos a tratar un poquito de ver el tema de los objetivos curriculares, qué es lo que se pide para ir avanzando en lo que más o menos tienen que trabajar. Eh, Cuando se les pide formular los objetivos curriculares, ¿qué se les pide? Precisar necesidades, caracterizar al alumno insumo, que es lo que estábamos hablando con Jimmy hace un minuto, elaborar el perfil del egresado, que es el perfil profesional, y definir los objetivos curriculares. Es decir, estos cuatro elementos tienen que estar presentes como subtítulos y aquí así quieren decir que les diga en el documento que están elaborando, ¿no? ¿Qué se refiere a precisar necesidades? Describir antecedentes, justificación y el esbozo de un estudio de mercado que puede sustentar la necesidad del programa planteado. Esto ya un poquito lo hemos trabajado en la primera parte de este diplomado. Entonces, en base a eso, no les estoy pidiendo antecedentes de páginas, sino un par de párrafos, ¿no? Como les digo, según estoy planteando, como les decía, por ejemplo, un diplomado en seguridad alimentaria. Según la ISO, según por ejemplo la International Standard Organization, más del 60% de las personas tienen algún problema en seguridad alimentaria. No sé, algo así, ¿no? Una pequeña cosa que hayan buscado, una justificación de por qué se tiene que llevar y un esbozo de estudio de mercado. Ahora, el esbozo es un paso que declare cómo debería hacerse desde su perspectiva o consultar alguna lectura y poner un párrafo muy similar a eso. Caracterizar al alumno insumo. Hay que describir el perfil de los postulantes, es decir, a quiénes va dirigido el programa. El programa va dirigido a profesionales del área de ciencias económicas y financieras que de manera general pueden tener las siguientes competencias, las que ustedes creen que necesiten tener para ingresar, ¿no? Que conozca matemática financiera, que conozca, qué sé yo, o que haya manejado asientos contables, algo así, ¿no? Hay que caracterizar al alumno insumo. Luego hay que elaborar el perfil del egresado, el perfil profesional, las competencias laborales que nosotros esperamos que los participantes tengan cuando terminen el programa que estamos planteando, ¿no es cierto? Sí. Ah, ahí dice por eso donde se describe el perfil del egresado, es decir, las competencias que se espera que tenga al finalizar el programa. Y luego definir los objetivos curriculares, que son los objetivos del programa que están planteando, el objetivo del programa que está planteando y que tienen alguna relación de ejemplos en la plataforma, ¿no? Para que ustedes vayan un poquito tratando de disociar cuáles son, porque hay varios aquí que se les pide. No estoy seguro si alguien ha levantado la mano. El de ayer, sí, el de ayer está ya para subir, no he tenido el tiempo necesario para hacerlo, ahora enseguida lo subo. El de hoy más tarde. Néstor, ok, ya, no hay ningún. ¿Alguna pregunta? Recuerden, o sea, yo ya les he dicho en la clase de ayer, prefiero mil veces que escriban cosas pequeñas pero propias y que respondan lo que se les pide, a que me copien párrafos de otros lados que probablemente ni siquiera los hayan leído, como ha pasado. Así que tómenlo con calma.
Este es el objetivo del programa que están planteando, estos objetivos curriculares. Ok. El plan de estudios. Como plan de estudios, ¿qué tenemos que hacer? Hay que seleccionar los contenidos, derivar objetivos particulares y estructurar los cursos. Aquí no se plantea específicamente el contenido mínimo analítico que va a tener, sino lo que vamos a determinar es para responder a esos objetivos, qué cursos vamos a tener, ¿no? Simplemente vamos a decir, estos son los contenidos mínimos y la bibliografía para cada uno de ellos. Estos son los objetivos para cada curso, para cada módulo, ¿no? En algún caso, como dice acá, se puede fusionar con el objetivo anterior porque se plantea el objetivo de la materia es esto, donde se va a ver en un párrafo también estos elementos. Listo. Algunas veces se fusiona con. Y luego se estructuran los cursos, ¿no? Aquí se tiene que decir cómo va a ser la modalidad, presencial, semipresencial, a distancia, y hay que fundamentar un poquito, un párrafo a lo más. ¿Por qué semipresencial? ¿Por qué presencial? ¿Por qué a distancia o virtual? La modalidad de aprendizaje, estrategias, técnicas, procedimientos didácticos, pero a grosso modo, o sea, no se les pide que hagan un detalle, sino decir, vamos a utilizar, por ejemplo, estaba leyendo lo que ha publicado Marco y no todos los modelos que presenta son modelos de desarrollo curricular. Por ejemplo, el Flipped Classroom está dentro de una de las teorías de aprendizaje. Es más, yo la doy en el módulo de teorías contemporáneas porque es una teoría de aprendizaje que tiene que ver con la clase invertida. Entonces, ese puede ser una modalidad de aprendizaje. Vamos a utilizar el Flipped Classroom, ¿no? Luego, estrategias, técnicas y procedimientos didácticos. La malla curricular. No, yo les decía, si estamos hablando de una carrera, muchas de las materias son requisitos o son prerequisitos de alguna otra. No, la malla curricular del programa, la carga horaria, cuántas horas le vamos a asignar. ¿Tienen algún ejemplo que está también en la carpeta de lecturas adicionales en la unidad introductoria? El sistema de créditos, ahí les digo, si no tienen el tiempo de investigar algún sistema de creditaje, ¿qué les he pedido incluso que hagan? Me digan, 30 horas es un crédito. Esta materia van a pasar 90 horas. Ah, eso quiere decir que tiene 3 créditos, ¿no es cierto? Pero que esté ahí descrito. Hay que describirlo, ya sea que utilicen un estándar o ya sea que ustedes lo planteen para que se acostumbren a manejar. Eso es lo que hay que presentar en la estructuración de los cursos. Aquí no estamos planteando de manera muy general, no estamos haciendo para cada materia, estamos planteando de manera muy general lo que va a ocurrir. ¿Alguna pregunta? Ahora sí que lo que tengo. Marco Antonio. Sí, a ver, antes que pase, ¿puede retornar, por favor, a la diapositiva anterior, estimado Aldo? Sí, gracias. Aquí sí estoy bloqueado. ¿Por qué? Porque sí, claro, es que tengo que admitirlo y tengo que realmente ser honesto conmigo, ¿no es cierto? Mire, dice estructurar los cursos. A ver, en la primera fase hemos trabajado bajo el enfoque de hacer una propuesta, ¿no es cierto?, de diagnóstico de necesidades, de problemas, respecto a un diplomado específico. En mi caso, digamos, estoy aplicando una propuesta de un diplomado de auditoría de sistemas, por ejemplo, ¿no? Ahora, acá nos planteas y dices estructurar los cursos. Ya lo estás planteando de una manera más general todavía, ¿no? Y entiendo que ayer, por lo poco que escuchaba, y tienes razón al decir de que, obviamente, el trabajo que hemos aplicado o hemos entregado la semana pasada se tiene que integrar con lo que desarrollemos esta semana. Entonces, ahí no hay una pequeña contradicción, porque, a ver, si cada estudiante está planteando un diplomado específicamente hablando, no estamos planteando en realidad el diseño o estructurar cursos, ¿no? Porque entiendo que la malla curricular, el diseño curricular que va a tener el diplomado es específico, especializado además para aplicarlo dentro de un diplomado estrictamente conducente, ¿no es cierto? O especializado. Aquí la idea del curso es como lo maneja el autor del cual se desprende, que está también en la plataforma. La idea de curso es una materia, es un módulo, por eso lo denomina curso de manera general.
Entonces, Pues, acá, son temas que son temas que hay que aclararlos, ¿no es cierto? Porque de hecho, desde la óptica y desde el concepto que nosotros conocemos, curso, hermano querido, es en yo realidad ya a ti, un paralelo. ya reconozco que tú has trabajado bastante tiempo en la auditoría. Eh, y se nota, ¿no? No, nos vamos a los hechos. El detalle, el detalle, lamentablemente, eh, en educación, y yo les he dicho así, en educación se ha escrito mucho, mucho. Y no hay una persona, incluso en el centro, y creo que en ningún lugar, que nosotros consideremos el gurú y que las palabras que uso para describir algún área del conocimiento, en pedagogía, en didáctica, en evaluación, en diseño curricular, sean las apropiadas y hay que utilizarlas. Es, yo entiendo, probablemente es muy choqueante para una persona que se basa en la evidencia, como es la auditoría, de lo que específicamente se presenta una palabra, un documento, entender, pero en la educación es así, es muy, muy complicado uniformar. Pero cuando me refiero a los cursos y a la estructura de estos cursos, a la malla curricular, por ejemplo, en el caso del diplomado, ¿qué van a poner? Estos son nuestros 4 módulos. Ninguno es prerequisito de ninguno, pero son 4. Al lado van a poner carga horaria teórica, práctica o solamente carga horaria de cada modulito, 90, 120 horas, y luego sus créditos, ¿no ve? Ahí abajito pondrán, la relación, un crédito es a 30 horas. Eso es, eso es básicamente. Y esto es para todos, todos los programas que se planteen se estructuran de manera similar, ya sea para una carrera, ya sea para un diplomado, una maestría, un doctor, todos sin excepción. ¿De acuerdo? No, plenamente de acuerdo, Aldo, sin el ánimo de entrar en más complejidades. De hecho, ¿no es cierto? Yo sé, uno investiga y se encuentra con infinidad de documentos, no los 4 o 5 que has compartido, evidentemente, por autor, seguramente. Si tú escribes un libro mañana pasado, seguramente vas a tener una corriente y que la vas a. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa que, a ver, yo he desarrollado, te dije, una planificación estratégica para la Universidad de Aymara, ¿no? Y cuando hablamos de diagnóstico, para mí me queda clarísimo que el diagnóstico, por ejemplo, se hace de nivel retrospectivo y prospectivo. Listo. ¿Por qué voy a aplicar una metodología que se llama FODA? ¿No es cierto? Balance Scorecard para ver el enfoque clientes, etcétera, etcétera. O sea, ya tengo un panorama, digamos, respecto a lo que se utiliza en el ámbito inclusive gubernamental, porque te dice, ¿no? Haga un análisis retrospectivo y prospectivo para identificar problemas, necesidades y fundamentalmente vaya, ¿no es cierto?, a planificar sus operaciones respecto a lo que realmente usted ha incumplido o no ha podido ejecutar por falta de presupuesto, por falta de recursos, por falta de profesionales, por falta de diseño, no sé. Pero bueno, finalmente cuando hablamos de estos elementos, estimado Aldo, lo que sí uno espera es definitivamente que podamos adecuar a la realidad. O sea, nos serviría mucho